Vamos a pasar pues al siguiente ponente. Yo creo que va a ser una tarde rica en matices, con cada una de las personas que nos están ayudando a configurar esta jornada. Y bueno, tengo el placer de presentar a un gran compañero de la Comunidad de Madrid, que es David Cervera Olivares. Hola David, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Agradecerte que estés con nosotros, que hayas accedido a participar en las jornadas que hemos organizado desde Isnovae con una visión distinta de lo que es la inspección. No sé si se oye algún ruido de fondo. Puede ser que haya algún tipo de interferencia, Jorge, ¿no? ¿Escuchamos por ahí? Vale, es para que... Ahora mejor, perfecto. Bueno, pues decía, David Cervera su procedencia es la del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria en el área de tecnología. Ha sido profesor de instituto, coordinador TIC durante varios años, jefe de estudios también en instituto. Y bueno, a pesar de que es muy joven, David tiene una trayectoria profesional bastante extensa y muy rica. Actualmente, David es el subdirector general de programas de innovación y formación de la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid. Es además la persona encargada de la coordinación editorial de una revista que aquí en Madrid tiene mucha difusión y que es casi base de libro de cabecera, diría, de los docentes, que es la revista digital Educamadrid, y además está participando en el desarrollo de la red de formación educativa Redinet. Yo os diría que si comprimimos en dos ámbitos la trayectoria de David, diría que los conceptos son, por un lado, innovación, corrígeme David si me equivoco, y por otro lado evaluación. Correcto. Porque por un lado, aunque ahora sea su director general de programas de innovación, él ya anteriormente, y tengo que decirlo por el éxito que ha supuesto en la Comunidad de Madrid, era el subdirector general de programas de innovación, dentro del cual está uno de los programas de más relevancia en la Comunidad de Madrid, que es el programa de bilingüismo, y que durante muchísimos años se ha ido desarrollando y que, bueno, ahí están los frutos, no vamos a entrar en ello. Pero, por otro lado, además, es que David es un experto también en evaluación, porque él ha participado, ha sido consejero técnico en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y ha sido responsable durante unos años en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de esa colaboración que hay que tener con los organismos internacionales para la realización de muchísimas evaluaciones externas que yo creo que todos conocemos como TIMSS, PISA, TILS, etc., ¿no? Y además también con la OCDE, la Unión Europea. Pero yo siempre me gusta, aparte del currículum que tenéis profesional, hay un matiz también personal que a mí me gusta destacar de todos vosotros, y es que David, al que sí que tengo que decir que conozco personalmente y que he tenido la suerte de trabajar con él, es una persona absolutamente responsable y muy comprometida con su trabajo. Pero es que además, aun siendo subdirector o estando tan ocupado en todos esos cargos, es una persona muy accesible y muy cercana. Cada vez que hemos tenido alguna necesidad desde la inspección, y él lo sabe, ha sido una persona de acceso directo y con una diligencia ha resuelto cualquier cuestión que le hemos planteado. Yo creo que David tiene un papel muy importante, y tengo que decirlo, en el impulso y en el desarrollo de los programas de innovación de la Comunidad de Madrid. Así que te cedo la palabra, David, deseando escuchar tu ponencia titulada Innovación y Digitalización. Cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Dori, muchísimas gracias a la organización, a Isnovae, por invitarme a estar esta tarde con vosotros, y un poco sonrojado, ¿no?, por todo lo que has dicho. Y bueno, devolverte también la pelota, ¿no? Ha sido un placer trabajar y colaborar contigo. Creo que ha sido algo muy interesante cuando hemos tenido ocasión, y, por supuesto, a disposición pues para poder seguir colaborando y aprendiendo entre todos, ¿no? Que yo creo que es lo importante. Creo que estáis viendo ahora ya la pantalla que os he compartido. ¿No? Perfectamente, sí. Sí.
Bien, pues entonces ya comenzamos. Y bueno, lo que os comentaba, ¿no? Muchísimas gracias por esta invitación para poder estar aquí esta tarde. Que espero que a través del chat pues podáis comentar cualquier cuestión que os pique la curiosidad, que me puedan pasar las preguntas y con placer, bueno, pues estar también en contacto con vosotros. Pues para hablar precisamente de dos temas que realmente me apasionan, que son complejos, que son muy difíciles, como el perfil de tecnología que tengo y por ser profesor de tecnología en secundaria, pues el tema de la digitalización siempre ha sido una cuestión muy cercana en mi día a día, pero innovación y digitalización no son lo mismo, son cosas diferentes, tienen que ir de la mano, cómo se engarzan una con la otra. Y es un poco lo que voy a intentar contar desde mi experiencia, desde mi experiencia como docente, desde mi experiencia en los distintos puestos que he desarrollado en la administración y mi experiencia en los proyectos que estamos desarrollando ahora también en la Consejería de Educación, y espero que os sea de utilidad. Para un poco centrar el tema, me gustaría empezar con estas imágenes que son cuadros de siglos pasados, porque claro, en aquel momento también se hacía educación, también había escuelas, tenían un formato diferente, eran distintas a las escuelas que conocemos hoy en día, pero ¿cómo entendían ellos la innovación? Porque supongo que también ellos querían cada vez ser mejor, sabían dónde estaban y querían ver cómo evolucionar, ¿no? Y desde ese cuadro que tenemos pues a la izquierda, en el que pues, prácticamente podríamos decir que la letra con sangre entra, pues a ese otro cuadro de Rembrandt, ¿no? De la lección de anatomía, donde estamos aprendiendo haciendo, ¿no? Y estamos aprendiendo con el material directamente, que es como manipulando, ¿no? y observando y viendo en directo. O esas otras dos imágenes que tenéis abajo, que son pues, bueno, una escuela un poco más rural, una escuela americana, donde bueno, pues tenemos unas disposiciones y donde tenemos unos niños, unos maestros y unos trabajos, ¿no? En el fondo, bueno, pues pupitres, mesas y un espacio cerrado donde poder realizar la clase. Bien, tenemos entonces escuelas del siglo XIX, incluso de siglos pasados, tenemos docentes del siglo XX y tenemos alumnos del siglo XXI. Esto es una realidad. Entonces, prácticamente tenemos que combinar muchas ocasiones pues, un recorrido muy amplio en donde la innovación pues, es de siglos pasados hasta ahora, ¿no? ¿Dónde empieza y dónde acaba y cómo estamos innovando, ¿no? Muchas veces corremos el riesgo de poner nombres muy bueno, pues bonitos, como pueden ser las nuevas metodologías, pero que en el fondo están basadas en metodologías que ya venían de antes. Y me ha encantado en la ponencia cuando se despedía Pedro, que decía que solo le quedaban 2 años y que estaba caduco, totalmente incierto, pero que se iba con ilusión. Esa ilusión, esa emoción por educar es lo que hace que el docente realmente bueno, pues saque el máximo partido de sus alumnos. Os pongo ahora mismo 2 fotografías, una fotografía pues, de mediados del siglo pasado, pues, en el que vemos una serie de alumnos organizados de una determinada forma, con una pizarra al fondo, un profesor y un aula de hace 2 días. La fotografía es del miércoles, de cuando los alumnos volvieron en Madrid a los centros educativos después de la nevada, donde también tenemos los pupitres, tenemos las mochilas cargadas de elementos, vemos algunos elementos diferenciales, como pueden ser las tablets. Vemos que el profesor no solo tiene una pizarra, tiene también una pantalla táctil donde va mostrando la lección, pero hay muchas similitudes y a la vez también hay muchas diferencias. Me gustaría que me comentarais cuáles son las diferencias, porque realmente cuando decimos muchas veces que la escuela no ha evolucionado, estamos muy confundidos, al menos desde mi punto de vista. Y ha evolucionado porque, aunque en esa disposición que estamos viendo, que luego veremos que hay otras muchas posibles distribuciones y posibilidades, hay una cosa que ha cambiado fundamentalmente. Y lo que ha cambiado fundamentalmente es el perfil del docente que está gestionando ese aula y las necesidades de los alumnos que están sentados en esas mesas. En tanto en cuanto seamos capaces de adaptar con esa ilusión, con esa emoción por educar y por enseñar a los ciudadanos que van a tener la responsabilidad de ser la sociedad de nuestro futuro, estaremos haciendo las cosas de una forma diferente, de una forma innovadora. Por tanto, lo que tenemos que hacer es realmente ser capaces de que lo que se hace en los centros educativos, que es un gran trabajo y que se hace muchas veces en puerta cerrada y donde no compartimos muchas veces entre los propios compañeros,
bueno, pues que sea permeable a la sociedad, que seamos capaces de transmitir a la sociedad lo mucho que se hace en los centros educativos. Lamentablemente la pandemia nos ha traído la visibilidad, quizás no el reconocimiento merecido, pero desde luego sí la visibilidad de lo que se hace es muy importante, porque si los alumnos no están en la escuela, la sociedad se para. Pero más allá de esa necesidad para que la sociedad funcione, es la necesidad de que esos alumnos estén bien formados para que la sociedad del futuro también funcione. Con este planteamiento, a mí lo que me gustaría es entrar en un debate de qué es innovación educativa realmente. ¿Qué es la innovación? Yo cuando planteo muchas veces esta pregunta, pues en centros educativos, cuando los visito, o en algunas conferencias, cuando estamos debatiendo sobre este tema, podemos encontrar muchas palabras. No sé cuáles os habrán venido a la mente ahora que os estoy hablando de ello. Os puede venir que la innovación es crear, que es compartir, que es inventar, que es emprender, que es mejorar o incluso evaluar, porque si no evaluamos lo que estamos haciendo, pues no sabemos muy bien dónde vamos, que es perfeccionar. Para mí realmente la innovación la definiría como el conocimiento, pero como el conocimiento de dónde parto y a dónde quiero llegar. Si no he analizado previamente dónde estoy y a dónde quiero llegar, es muy difícil que pueda innovar, porque la innovación en sí misma no es nada. La innovación es para cada uno una cosa diferente. Y por lo tanto necesito analizar realmente dónde estoy, necesito saber a dónde quiero llegar, porque conozco el camino que me gustaría seguir y tengo que hacer las pautas pertinentes para conseguir que realmente consigamos bueno, pues llegar del punto A al punto B, aun cuando tengamos distintos momentos de retroceso y de avance. En ese sentido, me resultaba mucho más fácil definir qué no es innovación. Hay veces que buscando el contrario aprende uno a definir mejor qué es lo que quiere definir, ¿no? Y en este caso la innovación. Entonces, lo que yo tengo muy claro es que la innovación pues no es esto, ¿no? No es no observar o no compartir o no estar atento a los avances. Es decir, necesitamos saber que tenemos que seguir avanzando y por lo tanto, bueno, pues aunque nos presenten la rueda, si yo estoy con ruedas cuadradas, pues no debo decir, oye, no, gracias, ¿no? Que estamos muy ocupados, déjanos tranquilos, que vamos a lo mío. Y esto es lo que ocurre muchas veces en las aulas, ¿no? Los profesores hacen un gran trabajo, pero realmente van a sus alumnos únicamente, no saben encontrar momentos de debate, de intercambio de opiniones, de intercambio de buenas prácticas con compañeros del mismo centro o de centros próximos o de centros internacionales, pues porque estén participando en proyectos internacionales. Por lo tanto, es muy importante precisamente que para conseguir esa innovación que queremos, pensemos también que tenemos que estar en relación con aquellos que están trabajando con nosotros. No es necesario conocer y difundir las mejores prácticas educativas del mundo y aprender de ellas, pero debemos de empezar, y lo importante es empezar por aquellas que están más próximas. Muchas veces nos fijamos pues, por los grandes titulares de prensa de no es que en Finlandia pasa esto o en Singapur pasa esto. O, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en el aula del lado, vamos a ver qué es lo que pasa en el centro del barrio de enfrente, vamos a ver qué es lo que está pasando en las aulas de nuestros compañeros, vamos a debatir realmente para poder sacar conclusiones de cómo seguir avanzando, ¿no? Y dónde mis dificultades, cuando las veo desde los ojos de otro que también ha pasado por ellas, me pueden servir para ayudar. Por tanto, una de las primeras cosas que para innovar tenemos que evitar es las creencias en educación. Y cuando digo esto de las creencias en educación, y en esto a lo mejor pues los inspectores muchas veces pues con la norma encima de la mesa, y me perdonáis por esto, Dori, y el resto, pues muchas veces no, pues miramos solamente con la norma encima de la mesa. Y efectivamente la norma tiene que estar encima de la mesa porque tiene que regular, que es lo que ocurre en todos los centros, pero la norma tiene también esa capacidad de ser flexible y de adaptarse según cómo se mire y según cómo se adapte. Y hay muchas veces que las propias creencias que tenemos en la educación, en el sentido de no es que este alumno no va a llegar a más, no es que esto no se puede hacer, no es que el horario tiene que ser de esta manera, no es que ese no es que, y otra vez ese no es que, permanentemente en muchas acciones, lo que hace es que limita precisamente esa capacidad de creatividad y de innovar dentro de la escuela y dentro del aula. Por lo tanto, nos tenemos que poner realmente a diseñar ese
nuevo marco de la educación, de mi centro educativo, de mi aula, de cómo voy a trabajar con los alumnos, pues quitándome muchas de esas creencias que arrastramos para que realmente empecemos de cero. Porque ¿por qué no se va a poder hacer, ¿no? El otro día hablando con un profesor de música que tiene un coro en la Comunidad de Madrid, decía, bueno, es que la cantidad de veces que me han dicho no es que los niños en secundaria no cantan, conseguirás que canten las niñas. Y efectivamente ha costado un tiempo, pero es el coro que tiene el 50% de niñas y el 50% de niños, y los niños están encantados de cantar en ese coro. Es decir, no, es que los niños no, sí, es que lo que tenemos que hacer es motivarlos de una determinada forma para conseguir que esas acciones lleguen. Pero con independencia, les pongo esta imagen con independencia de que la rueda está inventada desde hace mucho tiempo y es circular, evidentemente también existen las ruedas cuadradas. Lo que pasa es que hay que adaptar el terreno, ¿no?, para que esas ruedas cuadradas realmente puedan funcionar. Con lo cual, al final lo que tenemos que hacer es diseñar desde dónde estoy, cómo estoy y a dónde quiero llegar, ¿no?, que es un poquito lo que os comentaba antes. Para continuar, me gustaría ver cómo afecta en nuestra cultura, fundamentalmente, y seguir con esta cuestión de lo es que no podemos. ¿Cómo afecta el tiempo? Muchas veces cualquier modificación que se propone en un claustro, cualquier modificación que se propone para hacer con los alumnos, no es que no voy a llegar a dar la programación, no es que no voy a poder llegar a tiempo con todo lo que tienen que ver los alumnos, no es que la primera evaluación, sino pues en la segunda. Al final es una cuestión de tiempo, no tengo horas suficientes, no. Bueno, hay dos tipos de tiempo y quizás tenemos que trabajar mucho en el tiempo precisamente para diferenciarlo. Evidentemente hay un tiempo cronos, que es el tiempo del reloj, el tiempo de las horas, la que empleamos en conseguir hacer algo, el número de horas que tengo de lengua, el número de horas que tengo de matemáticas, el número de horas que tengo de tecnología, pero también está ese tiempo de kairos, que es el tiempo de impacto, es decir, de ese tiempo cronos que tienes con los alumnos, realmente cuánto tiempo consigues que sea de impacto, de aprendizaje real, de motivar al alumno a seguir querer aprendiendo. Tenemos que transformar ese tiempo cronos en la mayor cantidad de impactos a través de ese tiempo kairos. Si conseguimos transformarlo, realmente conseguiremos que incluso en mucho menos tiempo consigamos hacer mucho más. Y cuando hay veces que vemos que no es que el hacer esta actividad me va a quitar, que no voy a poder llegar a dar estos contenidos, no voy a poder llegar a evaluarlos correctamente, a lo mejor haciendo esa actividad, trabajando flexiblemente con otras asignaturas, trabajando en equipo con otros docentes, conseguimos que el alumno incluso interiorice mucho mejor precisamente todos esos conocimientos. Y es verdad que tenemos un horario y que la legislación nos marca un horario, pero es un horario en el que tenemos que estar con alumnos, con lo cual tenemos que ser capaces de mirar qué es lo que nos permite la norma, saber cómo enfrentarnos a la norma para cumplirla, pero con esa flexibilidad de saber realmente sacar el máximo provecho para conseguir también el máximo beneficio en nuestros alumnos. Por lo tanto, al final, yo llegué a la conclusión de que la innovación es un folio en blanco lleno de posibilidades. Y lo que no puedo hacer es ponerme limitaciones previas. Lo que necesito es realmente ejecutar la regla que yo defino de las 3 P's, de parar, pensar y proponer. Primero paramos para saber dónde estamos, para analizar la situación en la que estamos. Después pensamos en qué es lo que queremos conseguir hacer y luego proponemos. En este sentido, ese título que poníamos a la ponencia de innovación y digitalización, no siempre la innovación tiene que estar vinculada a la digitalización. La digitalización a lo mejor ya es un elemento que está en nuestras aulas, porque compramos dispositivos, porque nuestros alumnos tienen los dispositivos. Lo que no hemos hecho es aprender a usarlos de una forma metodológica para que aprendan. Por lo tanto, son dos términos que no tienen por qué ir de la mano. Necesitamos saber realmente qué es lo que tenemos, de dónde partimos y diseñar cómo tenemos que llegar. Y la tecnología tiene que ser, la digitalización tiene que ser un proceso transparente en realidad. No tiene por qué ser lo que prima. Lo que pasa es que tiene que acompañarnos en el proceso y tiene que acompañarnos porque la digitalización está en la sociedad. Si salimos a la calle todo está tecnificado y por lo tanto tenemos que utilizarlo. Tenemos que hacer que nuestros alumnos lo utilicen de una forma natural en su día a día. Pero son dos términos que parece muchas veces que tendrían que ir en paralelo, pero no es cierto, porque campos de innovación hay muchos. Por lo tanto, después de parar, pensar y proponer, lo que tenemos que hacer es comenzar a actuar y a intervenir para hacer esos cambios. Y además debemos hacerlo en un viaje permanente
desde la evidencia a la práctica y de la práctica a la evidencia. Es decir, no siempre vamos a tener la suerte de acertar a la primera y posiblemente tengamos que, bueno, pues volver sobre nuestros pasos para rediseñar el camino, pero lo que tenemos que tener claro es hacia dónde queremos llegar. Si sabemos hacia dónde queremos llegar, podremos ir dibujando precisamente ese camino. ¿Qué es innovación educativa entonces? Yo lo definiría con 4 preguntas. ¿Qué es la innovación? ¿Quién debe de innovar? ¿Por qué se debe de innovar? Y cómo funciona, ¿no? esa innovación. Si nos centramos en dar respuesta a estas cuatro preguntas, en realidad la innovación lo contiene todo. Es decir, no podemos innovar solamente una parte del proceso, tenemos que innovar en conjunto. Es decir, un profesor innovador puede hacerlo muy bien, pero si solo lo hace él y el resto del equipo docente de ese aula no está innovando en una línea similar o parecida a él, al final el profesor acabará frustrado, al final tendremos un problema de que los alumnos no saben muy bien y acaban desorientados porque cada vez un profesor distinto les dice las cosas de una manera diferente y por lo tanto lo que tenemos que hacer es innovar en todo e innovar también en los procesos que están alrededor de lo que sería el proceso de enseñanza-aprendizaje directamente en los espacios. Como veíamos antes, los espacios educan, el cómo gestionemos el espacio es muy importante, el cómo ubicamos las mesas, las pizarras, las distintas tipologías de pizarras, los dispositivos que tenemos, los procedimientos con los que comunicamos lo que como centro hacemos hacia el exterior, la burocracia y la administración. Es decir, hay muchas veces que nos encontramos con ¿por qué esto se hace así? No es que se venía haciendo así siempre, es decir, esto es por tradición. Bueno, pero es que el hecho de hacerlo por tradición así no significa que esté bien. Vamos a pensar el porqué de este proceso y vamos a intentar transformarlo para que sea algo que no nos consuma el tiempo necesario para dedicar a otras cosas. Por lo tanto, cuando pensamos en la innovación, no debemos de pensar solo en un pequeño cambio, sino que debemos de poner en ese folio en blanco absolutamente todos los elementos que tenemos que transformar para llegar a los siguientes pasos. ¿Quién debe de comenzar o permitir esa innovación? La administración, evidentemente, lo permite, porque la normativa permite la innovación. Las normas en realidad no son restrictivas, simplemente normativizan, pero fuera de lo que normativizan se pueden hacer muchas cosas y hay mucho margen de actuación. Lo que pasa es que hay que saber mirar esos márgenes que nos permite la norma. Evidentemente, inspección tiene que colaborar también, los equipos directivos, el claustro en su conjunto, los alumnos, las familias. Quizás en este quién lo que varía es el grado en el que tiene que participar cada uno de estos elementos, ¿no? Desde la administración hasta las familias. Evidentemente, la mayor de las responsabilidades está en los equipos directivos y en los claustros de profesores. Ellos son los que realmente tienen que dar las señas de identidad de su centro. Dentro de su autonomía tienen que gestionar el qué y el cómo en cuanto a los espacios, en cuanto a la distribución de tiempos, en cuanto a la distribución de alumnos, en cuanto a muchos elementos que son ellos los responsables. La administración tendrá que permitir que aquello ocurra, pero el claustro realmente es el que tiene que tomar la iniciativa de cómo organizarlo. ¿Por qué? Fundamentalmente el objetivo es mejorar y conseguir ser más eficaces y por lo tanto no nos tenemos que volver locos. Es decir, vayamos siempre de la mano de aprender de las buenas prácticas, de esas buenas experiencias, que son experiencias inspiradoras. Una buena práctica no deja de ser aquello que yo veo en otro sitio que funciona, que me lo han contado, pero que yo no puedo cogerlo y copiarlo tal cual en mi centro educativo o en mi aula. Tengo que analizar cómo eso va a integrarse dentro de mi aula porque los alumnos son distintos, mi centro educativo es distinto, las familias son diferentes, el entorno es diferente y por lo tanto seguramente tenga que adaptarlo. Por lo tanto, al final de lo que estamos hablando son de experiencias inspiradoras que nos ayudan a mejorar y por lo tanto el camino mejor es precisamente tratar de ir por esa vía de aquellos pasos que otros han dado y que se han demostrado que son eficaces y en caso de tomar iniciativas propias siempre ir con ese adelante y hacia atrás evaluando, comprobando que realmente no nos estamos confundiendo y que realmente nuestros alumnos están aprendiendo, están felices, están motivados, quieren seguir adelante y por lo tanto que estamos haciendo las cosas bien hechas, ¿no? Y sobre todo documentándolo. Las cosas no se hacen y ya está, y qué bien que funcionan, sino que es importante documentarlo, es importante
publicarlo, como comentaba Dori, por ejemplo, en la revista digital Educa Madrid o en cualquier otro lugar, pero que quede documentación de cómo lo hemos hecho, qué hemos hecho en el proceso, porque insisto que los docentes trabajan mucho y muy bien, pero lamentablemente muchas veces perdemos esa información precisamente porque no queda plasmado, no queda documentado. Y hay veces que a los docentes les digo, saca solo una fotografía de cada día del mejor momento que consideras que has realizado, ya sea de la fotografía del encerado, de la actividad que estaban haciendo los alumnos en el aula, de esa actividad que les has hecho hacer como extraescolar o de esa actividad que estaban haciendo en el patio. Saca esa fotografía diaria, porque al final vas a tener la fotografía, o el vídeo, mejor dicho, de todo tu año, de todo, y verás todo lo que has hecho. Y al menos tendrás documentado el proceso en el cómo lo has hecho y cómo cogiste a unos alumnos en una situación y esos alumnos han llegado a otra situación muy distinta, ya preparados y para evolucionar y para pasar al siguiente curso. Y la historia la tienes ahí documentada en fotografías. Es algo muy sencillo que ahora llevamos móviles en las manos. Haz la fotografía del momento, pero cada día ese momento, fotografíalo, recuérdalo, documentalo, porque si no tenemos documentación, al final parece que no hemos hecho nada, parece que todo queda diluido en el aire. Y por supuesto, la innovación funciona solo en equipo. Si un docente, como os comentaba antes, es muy innovador o muy buen docente, pero no está acompañado del resto de compañeros, si cada uno su asignatura, su materia, la enfoca de formas distintas, sin buscar puentes entre unas y otras, sin ver las relaciones, sin trabajar por proyectos, en el sentido de que al final las matemáticas, la lengua, el arte, la música, todo converge y todo es necesario, al final no estamos haciendo lo que deberíamos hacer. Trabajar en equipo es una de las piezas clave para que los sistemas educativos evolucionen y para que esa innovación educativa realmente vaya a más. Y por lo tanto, con esto conseguiremos una innovación con autonomía, porque, como os decía al principio, no existe una única innovación. La innovación es muy variada, depende del centro, depende de sus características, depende de su estructura física, de dónde está. No es lo mismo un centro, por poner el caso de Madrid, en el núcleo central de Madrid, en el que posiblemente los patios son pequeños, donde el edificio es bastante antiguo, a irnos a un centro educativo de recién construcción, donde los patios son mucho más amplios, donde las aulas son mucho más luminosas, y todo eso afecta. Por lo tanto, la innovación la tenemos que buscar siempre desde donde estamos y hasta donde queremos llegar, y cada uno tendrá que recorrer ese camino. Os pongo algunos ejemplos para que veáis que esto que os estoy contando es posible, es decir, que no os estoy contando algo que no sea real y que no exista. Ahora mismo os estoy poniendo la fotografía del CEIP Alfredo Di Stéfano, que es un centro de Madrid, donde han transformado algunas de sus aulas, y el aspecto que tienen estas aulas es el que estáis viendo. Mesas flexibles que permiten la agrupación de una manera rápida, los cromas en las paredes para poder grabar en vídeo, dispositivos móviles para repartirlos en el momento en el que la tecnología y lo digital tenga que intervenir en el aula, el suelo con determinadas marcas para permitir también las agrupaciones de una forma diferente, no solamente con mesas, sino para permitir también, a la hora de hacer las asambleas o hacer las actividades formativas que el docente quiera desarrollar, que tenga esas guías en el suelo. Es decir, nada de lo que hay en ese aula, muchas de las cosas que son las tradicionales, sillas, mesas, un proyector, suelo, paredes y techos y ventanas, para la ventilación tan importante actualmente, pero pensado realmente para que con un techo que la acústica sea buena, con un croma para que me permita hacer una serie de cosas, con unos dibujos en el suelo para que me permita hacer otras, con los dispositivos colocados de manera diferente. Antes os comentaba lo de las pizarras. Muchas veces tenemos tendencia a colocar las pizarras únicamente en una de las paredes. Sí, colocamos la pizarra de tiza en una pared y colocamos la pizarra de veleda en otra pared y colocamos la pizarra digital en otra pared, al final no hay alumno de primera fila o de última fila, sino que todos los alumnos están cerca de una pizarra y además es el docente el que se puede mover para generar precisamente el planteamiento del problema en una pizarra, el planteamiento de cómo se solucionaría en otra y llegar a la conclusión y a la solución final en la otra, con lo cual todos los alumnos son protagonistas porque todos están cerca del docente, cerca de la pizarra y cerca de la información.
Es decir, la innovación no está solamente en los espacios, la innovación está en que el docente sepa cómo gestionar esos espacios y esos recursos. Os pongo otro ejemplo, el CEIP Santa Ana, también en Madrid, en el que, bueno, pues tenemos las mismas zonas con croma en las paredes. Tenemos también el espacio en la fotografía superior a la izquierda con el ágora, para que los alumnos se sienten de una forma diferente, para poder trabajar esas competencias blandas, pero tan importantes para los alumnos, como es la oratoria, la capacidad de comunicar sus proyectos, la capacidad de expresar aquello que han diseñado, que han generado y que estén enfrentados realmente al público. Otros espacios como la biblioteca, con espacios cómodos para leer, la zona maker con la impresora 3D, diferentes cuestiones. Pero innovación también, por poneros un ejemplo, tenemos en el CEIP el Peralejo, este está en Alpedrete, en el que lo que han hecho es un hotel de insectos en el patio, en donde además han generado todo un ecosistema de plantas y donde las tienen perfectamente etiquetadas, donde las tienen colocadas pues por aromáticas y por distintas tipologías, para que los alumnos realmente tengan dentro de la escuela, dentro del centro educativo también pues todo un montón de experiencias posibles con la naturaleza y donde ellos son partícipes también en la creación de este ecosistema. Los espacios exteriores de los centros también son aulas. Tenemos que aprender a utilizar los espacios exteriores, los patios, las escaleras, los jardines próximos, todo eso tenemos que aprender también a introducirlo. Os pongo también una fotografía, en este caso es de un instituto, el Vallecas 1, este está en un barrio, en el barrio de Vallecas de la Comunidad de Madrid, es un edificio bastante antiguo, de los años 60. De hecho, la fotografía de los alumnos que poníamos al principio es de este centro, pero veis que hemos transformado también esos tabiques que eran de ladrillo, de arriba a abajo, se han tirado, se han puesto cristaleras para que las aulas tengan más luz, para que los alumnos estén más accesibles incluso desde fuera, pero es que esto ayuda mucho incluso a procesos como son los de convivencia, porque ahora mismo ya no solamente ocurren las cosas dentro del aula, sino que realmente estamos viendo desde fuera absolutamente todas las aulas del centro, con lo cual ayuda y mucho también este tipo de cuestiones. Por eso, la importancia que os decía de que innovar es mucho más, es decir, no solamente es tener digitalización plena en todo el centro educativo, que es importante, pero tiene que ser transparente, eso es algo ya. La tecnología tiene que estar de manera integrada, prácticamente invisible. En el patio me puedo tener que conectar con el iPad o con el portátil, me tengo que poder conectar en el gimnasio, me tengo que poder conectar en cualquier lugar para poder realizar esas actividades. Y tenemos también que ayudar del resto de elementos que configuran el sistema educativo para que realmente podamos seguir innovando y evolucionando. Otro centro, el IES Margarita Salas. Este centro además es un centro bilingüe, bueno, el anterior también, el Vallecas 1, tienen proyectos lingüísticos en inglés. Y como veis, bueno, pues también hay la transformación de las aulas, de manera que son aulas para trabajar más en equipo, para trabajar con lo digital, transformando esos espacios, permitiendo también esas visibilidades desde dentro y desde fuera del aula. No utilizamos los cristales para poner pósters y que nadie vea lo que estamos haciendo dentro del aula, sino que el aula es un espacio abierto para que cualquiera que pase vea qué es lo que se está haciendo y que podamos mostrar precisamente esas buenas prácticas, esas experiencias que estamos desarrollando. Otro instituto, el IES Galileo Galilei, en el que, bueno, pues nuevamente juegan con el mobiliario, juegan con los espacios, con la capacidad de tener grabación de audio, de vídeo, con elementos de energías renovables, como en este caso el invernadero que tienen, y por otro lado las placas solares. Es decir, que tenemos que utilizar los espacios de una forma mucho más versátil y ser capaces también de que los alumnos utilicen ese espacio como aulas. Cualquier espacio del centro puede ser en un momento determinado un espacio para el aprendizaje. Por tanto, como os comentaba, en estos procesos de innovación acompañamos a los centros, les acompañamos desde la formación, porque es fundamental formar a los claustros a través de los proyectos de formación en centro, en todos los casos de los centros que os acabo de mostrar. Son centros que durante 3 años han estado formados y acompañados por la subdirección para saber cómo implementar esos cambios, para que el claustro vaya alineado en esa transformación, para trabajar no solamente los espacios, sino también las metodologías para trabajar por proyectos, para que las asignaturas estén más interrelacionadas.
El programa que os pongo ahora, que es el programa Mentor Actúa, es un programa piloto de la Comunidad de Madrid que empezó, pues este es el 5º año, y que es un programa precisamente que viene a trabajar mucho sobre el elemento de la innovación. ¿Por qué? Porque hace precisamente lo que os vengo comentando, es decir, es un programa en el que 2 centros se unen para realizarse visitas mutuas el uno al otro y aprender de cómo están trabajando, cómo trabajan con los alumnos, en qué proyectos están implicados, qué acciones y de qué forma comunican con las familias, cómo es su página web, qué recursos educativos emplean, cómo gestionan los espacios, absolutamente todo. Es decir, hablan de educación en mayúsculas, si queréis. Son grupos de docentes, de un grupo y de otro grupo, que se visitan alternativamente de un centro al otro. Lamentablemente este año y el año pasado, por causa de la pandemia, estas visitas están siendo virtuales, pero han sido hasta ahora siempre visitas presenciales, donde bueno, pues el centro A visita al centro B para analizar desde los exteriores hasta los interiores. Tenemos que conocer cómo es el centro. Y visitar los exteriores significa visitar pues los espacios en el entorno. Es decir, no es lo mismo un centro en una población rural de la Comunidad de Madrid, que las tenemos, a un centro que está en el centro, ¿no? Recuerdo uno de estos emparejamientos que era en estas condiciones, en donde en el Colegio de Madrid tenían un árbol, el árbol que estaba en el centro del patio, no tenían más árboles, mientras que el emparejamiento lo estaban haciendo con otro centro que estaba en una zona más rural y, claro, tenían el campo a su lado, salían a buscar incluso setas en el momento en el que se podía buscar setas y hacían recorridos pues para buscar plantas, pues porque en el entorno natural eso existía. Pero de repente el centro que estaba en el centro de Madrid se da cuenta que tiene parques cerca y que eso lo puede permitir el hacer también esas salidas puntuales pues para buscar determinadas cosas en la propia naturaleza y utilizar los elementos que están fuera del centro pero en nuestro entorno como si fuesen parte de nuestro centro, porque en realidad nosotros tenemos que educar a los alumnos en la sociedad en la que están y por lo tanto educarles en el entorno creo que es muy positivo. En ese sentido se iban haciendo visitas alternas, el centro A visitaba al centro B, primero en los espacios externos, en el sentido que os estoy diciendo, no es que lo empezaran dentro del centro, pero no nos fijábamos en las distribuciones de las aulas o en cómo estaban colocadas, lo importante era qué uso se hacía de los espacios exteriores, de los espacios del patio, si había pistas deportivas, si había árboles frutales, si había huertos, si había un espacio para las bicis, si se utilizaba el espacio del patio pues para hacer determinadas fiestas con los alumnos o reuniones familiares, si teníamos una zona del patio con un porche que nos permitía hacer determinadas acciones, es decir, cómo utilizábamos de una manera en el proceso pedagógico y en el proceso educativo del centro esos espacios exteriores. Luego la visita se hace del centro B al centro A, con lo cual vamos comentando, ¿no? Aquello de los espacios exteriores, mira, vosotros me enseñasteis esto, pero yo lo que tengo es esto y lo trabajamos de esta manera y hacemos estas acciones. Y poco a poco vamos viendo desde ese elemento exterior del centro a la parte más interna del centro. Nos centramos ya en esa observación de los interiores, los espacios comunes y de nuevo volvemos a visitar del centro A al centro B y ya pasamos al aula. Y una vez que llegamos al aula, observamos los elementos del aula, la disposición de las mesas, la disposición de los encerados, como os decía antes, el cómo están las ventanas, el si los pasillos tienen aulas a los dos lados o solo son pasillos con aulas a un lado, si tenemos cristaleras o no, y cómo todo eso condiciona precisamente el proceso de enseñanza-aprendizaje y cómo podemos utilizarlo como un recurso beneficioso, es decir, donde veamos limitaciones, este programa sirve muchísimo precisamente para eso, porque cuando ponemos en contacto a los dos centros educativos para que se automentoricen entre uno y el otro, lo que ocurre al final es que todos se fijan en las buenas posibilidades que el otro centro tenía. Y es que no puedo porque, claro, es que tu centro tiene esto y el mío no lo tiene. Claro, es que yo no puedo porque tu centro tiene esto y el mío no puede. Pero al final lo que hacíamos era conseguir que donde veían dificultades, al final solamente viesen posibilidades. Y a un problema le dieran 2, 3, 4 soluciones. Y entre todos veían que lo que tú no tenías, en realidad al otro le enriquecía. Y le enriquecía porque lo estaba utilizando de una forma mucho más versátil, ¿no? Muchas veces lo que queremos son recursos, que me den más recursos.
Bueno, pero con los recursos que tienes, ¿qué eres capaz de hacer? Con lo que ya tienes, ¿qué haces? Porque si con lo que tienes no haces nada, a lo mejor con todo lo que te podamos llegar a aportar, tampoco vas a hacer grandes cosas. Es decir, hasta qué punto estamos haciendo un aprovechamiento adecuado de los espacios, de los recursos, cómo nos organizamos. Y en este proceso de observación de un centro con el otro, realmente el aprendizaje es exponencial. De hecho, hay centros que han participado en distintas ediciones con otros centros educativos para fijarse en otras cuestiones, y este año en concreto este programa Mentoractúa lo estamos desarrollando, además del Mentoractúa tradicional, en una línea que es el Mentoractúa con las aulas TGD, con las aulas con los alumnos con necesidades educativas, para aprender precisamente a trabajar mejor con estos alumnos. Los centros comparten las experiencias que están teniendo y cómo están trabajando con ellos. Y por otro lado, también estamos haciendo un Mentoractúa de currículo internacional en el que hemos integrado no 2 centros, sino un conjunto de centros en este caso, en el que están el centro, el British Council, el Liceo Francés, el Colegio Alemán, todos ellos en Madrid, alineados con colegios bilingües en inglés, francés y alemán, también de primaria y de secundaria de la Comunidad de Madrid, y además en colaboración con los centros españoles con currículo español en Reino Unido, en Francia y en Alemania, en cada uno de los países. Con lo cual, con todos estos centros educativos estamos haciendo un proyecto de observación en el que realmente estamos todos educando a estos alumnos que están en primaria y que están en secundaria, con perfiles distintos, con sistemas educativos distintos. Lo que queremos es aprender precisamente de las prácticas docentes, de los espacios y de la gestión que se hace, precisamente para implicarlo y para, bueno, pues replicarlo en la medida en la que sea posible. Hasta el momento son cerca de 300 centros públicos de la Comunidad de Madrid los que han participado en este programa y cerca de 2.000 docentes, y actualmente, bueno, pues en esta edición tenemos unos 500 docentes precisamente trabajando en esta formación. Tenemos otros programas, otros proyectos que también fomentan la innovación porque... David, sí. David, perdona que te interrumpa. Es que se oye como un zumbido ahora más intenso y no sé qué es, pero bueno. Pues no es no sé, ¿ahora se oye o se sigue oyendo esa zumbido? Se oye como ahora se oía un poquito más detrás, como un zumbido. No tenemos los micros encendidos, ¿debe ser los auriculares tuyos o...? Sí, voy a probar, no sé si se me oye así. A ver. Sí, David, se te oye bien, solo hay como un pequeño ruido de fondo. Yo creo que es posible que sean tus auriculares, sí, pero... Sí, si quieres meter los auriculares, si así me oís bien, no hay ningún problema, continúo de esta manera. Sí, yo creo que es correcto, solo sí que recordar al resto de ponentes que mantengan los micrófonos apagados mientras no intervienen. Vale. Igual se... Continúo entonces así. Sí, gracias. Si me oís un poquito con ruido o mal, me comentáis. Otro programa que también empezó en este caso hace 3 años, es el programa en Madrid, que lo que hace es que los propios centros educativos ven la necesidad de unificar lo que serían pues las asignaturas de ciencias, de matemáticas, de tecnología y de ciencias, física, química, para trabajar de manera conjunta en la resolución de proyectos, en el que además tenemos también que tener en cuenta, bueno, pues la parte de comunicación lingüística. Es decir, aunque lo llamamos en Madrid, la A de la parte artística también está muy representada, porque en realidad no hay proyecto que no necesite ser diseñado y divulgado, pues además por medios digitales incluso en este momento, y además comunicado de manera oral, ¿no? Y además en un proyecto que integra también el castellano como elemento fundamental en esa comunicación. Cuando hacemos una investigación tenemos al final que presentar ese proyecto y por lo tanto lo tendremos que presentar en castellano, pero también en inglés. Y por lo tanto en este programa lo que hacemos es trabajar con esa dualidad de que el idioma de la ciencia en realidad es el inglés, la comunicación, porque es una lengua franca, es el inglés, y los alumnos tienen que ser capaces no solamente de ser investigadores, de ser
creadores, de ser bueno, pues los diseñadores del prototipo que da solución al problema que se le plantea de una manera científico-tecnológica. También tienen que ser capaces de comunicar aquello que han creado, aquello que han realizado, y en eso consiste este programa, que en realidad lo que hace es cambiar las metodologías con las que los docentes están trabajando. Aparte tienen un aporte muy importante desde mi punto de vista, que son los mentores STEM, que son científicos que vienen de instituciones, pues ya sean universitarias, ya sea el CSIC, ya sean también empresas, en las que se unen al centro educativo, a los docentes que están trabajando en el proyecto STEM, para guiarles, para tutorizarles, para darles ideas, para indicarles cuál es el camino que ellos seguirían en función de las necesidades también del proyecto, de los elementos tecnológicos que hay que incluir, y por lo tanto nos permite seguir transformando en el sentido de innovar precisamente para seguir trabajando en equipo, no solamente los docentes, sino también los alumnos, y unificando educación con pues la investigación e incluso con el mundo empresarial, en tanto en cuanto que también hay personas de las empresas y de esos laboratorios de I+D más I que tienen las empresas. En definitiva, desde la Subdirección General de Programas de Innovación intentamos facilitar a todos los centros educativos un montón de acciones y un montón de proyectos para que en la autonomía de gestión del centro educativo decidan en qué quieren participar. Proyectos desde internacionalización, como pueden ser los proyectos de aulas europeas, de Erasmus+, de escuelas UNESCO o de Twinning. Proyectos de convivencia, porque también tenemos que tener esas acciones en los que la educación emocional es muy importante y trabajar las emociones con los alumnos lo es. Proyectos de orientación profesional académica con nuestros alumnos y con nuestros docentes. Proyectos con contenidos digitales y recursos digitales como Madrid sin límites, como Madrid 5E, perdón, y como Smile and Learn, con contenidos digitales desde infantil hasta bachillerato, para que los docentes a través de las aulas virtuales puedan precisamente trabajar con ellos, poniéndoles y haciendo seguimiento precisamente de esas actividades por medios digitales. No debemos olvidar que la digitalización también hace que nos acerquemos mucho más a las necesidades educativas del alumno. Podemos precisamente trabajar mucho mejor esas necesidades, porque podemos planificar tareas específicas para los alumnos en función de las necesidades que cada uno de esos alumnos tiene. Por lo tanto, la digitalización es fundamental dentro de la innovación. Pero vuelvo a insistir en que la digitalización no es el centro, no es el núcleo. La digitalización tiene que acompañar de una manera transparente a esa innovación en todo el proceso y en todo el recorrido. Tenemos programas de robótica para seguir trabajando con infantil, el pensamiento computacional y con primaria, para poder llegar a desarrollar proyectos de inteligencia artificial en secundaria. Tenemos proyectos vinculados a la ciencia, como la Gincana STEM, o como proyectos con eWorld o proyectos con el CERN. Tenemos también otros proyectos de innovación educativa, otros que son de jornadas, congresos específicos y concretos, en los que tratamos de vincular los centros educativos siempre con otros centros educativos y además con el mundo de la empresa, porque es muy potente que los docentes conozcan realmente las necesidades de la empresa, que puedan formar a los alumnos conociendo cuáles son las necesidades del mundo real. Y no solamente en FP, sino ya desde infantil. Tenemos que seguir trabajando en conseguir que haya cada vez pues, más niñas que deseen realizar estudios científicos y tecnológicos, ingenierías, y por lo tanto solo tenemos que comenzar a trabajar ya desde infantil. El que los docentes tengan contacto y acceso directo en estas jornadas con el mundo empresarial es fundamental y es muy importante. Y por supuesto, pues proyectos de competencia digital, tanto en formación a los docentes como en herramientas para que puedan utilizar o evaluarse con el proyecto SELFIE, que posiblemente conoceréis porque lo lidera la Unión Europea y en este caso en España el Ministerio o las comunidades lo utilizamos a través del Ministerio. Os pongo 4 proyectos en la parte inferior porque quizás son más novedosos que otros dentro de este avance hacia lo digital, como son Madrid 5E. Madrid 5E aglutina materiales curriculares desde infantil, como os comentaba antes, hasta bachillerato,
y lo que permite es que el docente establezca en sus clases qué elementos quiere utilizar sobre un banco de más de 300.000 contenidos digitales interactivos y que, por lo tanto, puede elegir, pues, ya sean de ciencias, de matemáticas, en inglés, en francés, en castellano, para que los alumnos realmente puedan, bueno, pues ese autoaprendizaje, porque si ya hacen unos ejercicios, pues podrán llegar a los siguientes, un poco en la línea de ese autoaprendizaje, de esa motivación hacia el alumno o de la adaptación realmente, pues porque estos alumnos con más dificultades o con altas capacidades pueden llegar a más y, por lo tanto, las tecnologías nos permiten precisamente esa polarización en todos los extremos, ¿no? Matriz sin límites es un proyecto de lectura, es una biblioteca digital que permite a los alumnos tener acceso a libros digitales, a audiolibros, a recursos a través de revistas científicas, que además tiene la adaptación para alumnos con necesidades, sobre todo de dislexia, para poder aumentar el tamaño de la letra, cambiar los fondos, permite incluso que los libros sean leídos, no solo los audiolibros, sino leídos también de manera mecánica, aquellos los que no se dispone de audiolibros para facilitar el proceso de aprendizaje. Permite generar clubes de lectura a los profesores para debatir sobre un determinado libro, pero permite también insertar de manera dinámica dentro del libro actividades a los propios profesores u otros recursos multimedia, infografías, un pequeño vídeo sobre lo que acontecía históricamente en el momento que se está describiendo en el libro, entre otras cosas. Y proyectos que son muy interesantes, que nos permiten seguir avanzando como sociedad en la digitalización, que es extender hacia primaria e infantil el pensamiento computacional, como os decía anteriormente, para poder llegar a trabajar con los alumnos de secundaria y bachillerato la inteligencia artificial con proyectos como, por ejemplo, Watson va a clase. Pero todo esto, en realidad, no es para que todos los centros lo hagan. No tenemos que entender que todos los centros tienen que participar en todos los proyectos, sino que lo ideal es que un centro educativo, en función de su perfil, en función de las necesidades de sus alumnos y de las condiciones de su claustro, de sus docentes, decidan qué itinerario formativo tiene que seguir el alumno, qué actividades que son de primaria pueden hacer en primero o segundo de la ESO, qué otras actividades en tercero o cuarto, qué actividades se pueden hacer en secundaria, de manera que incluso los propios alumnos, y eso es algo que está ocurriendo en los centros y es muy positivo, están deseando llegar a segundo de la ESO porque saben que cuando estaban en primero de la ESO, aunque ellos estaban participando en el proyecto de la gincana STEM, los de segundo de la ESO estaban participando en el proyecto de escuela computacional y, por lo tanto, quieren hacer eso que estaban haciendo sus compañeros, pero saben también que los de tercero estaban participando en este otro proyecto. Por lo tanto, generar ese itinerario informativo que genere experiencias educativas en el alumno de impacto, que realmente le facilite el aprendizaje, el contacto con la realidad de lo que se van a encontrar cuando salgan a la sociedad. Bien, no sé si conocéis este cuadro. Esto es un poco también para yo así relajarme, que hablo mucho y muy rápido. Como no tengo visión del chat, pero bueno, me vais diciendo. Supongo que alguno lo conocerá y lo identificará. Es una parte, es una parte del cuadro. Supongo que si os pongo todo el cuadro en su conjunto, pues ya identificaréis que se trata de un cuadro de Rembrandt, que es la ronda de noche. Pero os pongo este cuadro, no sé si habréis recibido en algún momento esta fotografía, que bueno, pues ha corrido mucho por redes sociales y que se ha fundamentado posiblemente como un elemento negativo, siempre desde el punto de vista, mira, están en un museo, están observando cuadros, están contándoles la historia, pero ahí están, con los móviles, sin prestar atención, cansados, pues porque ya deben de haber visitado no sé cuántas salas, y qué juventud, ¿no? Qué poco interés que tienen o qué poco interés muestran. Normalmente cuando nos llega esta fotografía nos llega con esa visión, pero a mí me gustaría verla desde el otro lado. Me gustaría interpretar que lo que están haciendo es precisamente un trabajo colaborativo que les ha puesto el profesor en ese recorrido por el museo, que están contestando una serie de preguntas, que están decidiendo cuáles son las correctas, que están haciendo esa gincana para llegar hasta el final y por lo tanto están aprendiendo y están trabajando
en equipo, en un entorno educativo como es un museo, que en realidad no deja de ser un aula más dentro de nuestras ciudades y que deberíamos de aprender a utilizar. Es ese punto de cambio de visión el que estoy intentando mostrar, es el que creo que es muy importante precisamente para seguir fomentando la innovación en nuestros centros educativos. En estas dos diapositivas siguientes os dejo un montón de bibliografía y de textos, algunos de la OCDE, otros de distintas fundaciones y algunos de la Unión Europea, en los que podéis encontrar ideas, en los que podéis encontrar cómo se están haciendo las cosas en otros lugares, en otros países de Europa, en Australia, cómo se están haciendo algunas cosas en Estados Unidos, para que de esa manera también veáis que las cosas pueden ser diferentes y que podemos hacer cosas muy potentes y que muchas veces estamos en esa negación que os comentaba al principio de no, es que no se puede porque no es que esto me han dicho que no. Bueno, pues vamos a intentar ver cómo cuando nos dicen que no, qué maneras tenemos para conseguir ese sí. ¿Cuál sería, por tanto, un decálogo para la innovación educativa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer realmente si lo que queremos es innovar en mi centro educativo? Digo, un nuevo centro con muchas ganas, con mucha emoción, con mucha ilusión. Quiero trabajar con mis alumnos de una manera muy intensa. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, primero conocer mi centro. Pero conocer mi centro no significa conocer mi departamento o conocer los profesores con los que voy a trabajar o conocer el aula a la que voy a ir. No, conocer mi centro es que aunque yo sea de tecnología, tengo que visitar el gimnasio y tengo que visitar los alrededores y tengo que saber qué tiendas, qué centros comerciales, qué polígono industrial está alrededor, qué embajadas, qué parques, qué es lo que hay alrededor de mi centro. Conocer mi centro significa entender por qué el centro está donde está y cómo el exterior influye en el propio centro y cómo el centro tiene capacidad de influir también en el exterior. Por lo tanto, para comenzar a innovar, lo primero que tenemos que hacer es conocer el centro educativo en el cual vamos a desempeñar nuestra labor docente. Conocer, evidentemente, al equipo de profesores. Muchas veces tenemos la tristeza de que realmente pues nos saludamos por los pasillos, pero realmente no nos conocemos, salvo pues, en una hora de guardia, en un café, en las juntas de evaluación, pero son conversaciones que no nos da para conocernos, no nos da para conocer en qué trabajamos realmente, cómo sacamos proyectos adelante con nuestros alumnos, en qué estamos implicados. Muchas veces, y esto me lo comentaba también un jefe de estudios hace relativamente poco, es que es una pena porque hay docentes que vienen un año, yo ya estoy cansado de conocer a tantos docentes, de empatizar con tantos docentes, y ver, pues mira, si este es tu horario, toma estas pues, son sus clases, venga, así pues ya está, a lo tuyo. Y es un profesor estupendo, no me ha dado problemas durante todo el año. Pero justo cuando al final de año vengo a despedirse, oye, mira, que ya me han dado otro destino el año que viene, que ha sido un placer estar aquí, que hemos trabajado muy bien juntos, es cuando me entero que es un escritor de libros de reconocido prestigio, que además los fines de semana se dedica pues, a dar conferencias precisamente sobre los libros que escribe. Y profesores maravillosos tenemos en todos los centros, pero no nos hemos parado a conocerlos. Tenemos una riqueza fundamental. Conoce el equipo de profesores con el que trabajas, porque nos va a dar una cantidad de posibilidades infinitas para desarrollar acciones con nuestros alumnos y para aprender de nosotros y para que nuestros alumnos aprendan. Observa, por tanto, y consulta experiencias, ¿no? Por eso os ponía en relevancia el proyecto Mentoractúa, porque es un proyecto de observación. Consulta cómo hacer las cosas. Pasa a las aulas de otros compañeros para ver cómo trabajan ellos las matemáticas, la historia o la geografía. Da igual que tú seas el profesor de tecnología. Cómo gestiona la clase el profesor de educación física, cómo gestiona la clase el profesor de historia. Seguro que hay sinergias que tú puedes seguir, que puedes utilizar, que te van a ser de gran utilidad. No tienes que centrarte en soy profesor de matemáticas, voy a ir a la clase del profesor de matemáticas a ver cómo cuenta el teorema de Pitágoras. No, porque te vas a centrar en los contenidos. Observa, pero observa en cómo se dirige a los alumnos, cómo gestiona la clase, cómo reparte la mirada, cómo realmente integra la acción que están haciendo los alumnos en la actividad realmente que se ha propuesto sacar adelante ese día. Define objetivos pequeños, pero también los objetivos globales. O sea, poco a poco, sí, pero realmente sabiendo que ese poco a poco va a llegar a un final concreto y grande. Es decir, lo que necesitamos realmente
es no ir pasito a paso, sino tener todos los pasos en ese folio en blanco que os comentaba al principio, para ir viendo qué pasos vamos dando adecuadamente para llegar finalmente a ese objetivo final. Diseñar, por tanto, los pasos para conseguir un fin. Y fines tenemos muchos. Cada uno de esos pequeños objetivos son un fin en sí mismo. Integra e involucra a todos los miembros de la comunidad educativa. Solo no podemos hacer nada. Necesitamos involucrarnos nosotros, nuestros alumnos, los compañeros que trabajan con nuestros alumnos, es decir, la junta de evaluación. Necesitamos incorporar a las familias, necesitamos incorporar al equipo directivo, necesitamos incorporar a la inspección. Es decir, tenemos que hacer las cosas plasmándolas evidentemente en la PGA, porque no podemos hacer aquello que nos dé la gana, tiene que estar perfectamente registrado, pero tenemos que involucrar a toda la comunidad educativa en aquellos cambios que queremos hacer, en aquellas transformaciones que queremos ir realizando paso a paso. Define proyectos y no quieras ejecutarlo todo. Delega responsabilidades. Al final, un gran proyecto tiene muchas personas que hacen que sea posible y que además hace que cuando una persona de ese gran proyecto, por circunstancias miles, se va de ese centro a otro centro, el proyecto sigue funcionando. Por lo tanto, hay que definir los proyectos y hay que delegar responsabilidades para que haya muchas personas que realmente conocen y realizan ese proyecto. Evalúa los resultados, lo que comentábamos al principio, plasma, documenta, evalúa y rediseña en caso de que veamos que hay margen para la mejora. Comparte las experiencias, es decir, no te lo quedes, lo que decía el ponente anterior, Pedro, es decir, estamos aquí para compartir, para contarnos lo que funciona. Y la última clave, siempre sigue innovando, porque cuando hayas llegado al siguiente paso, siempre habrá un paso nuevo en el que seguir innovando. Ya voy a ir acabando porque creo que el tiempo está ya justito, pero me gustaría también acabar contándoos un par de cosas. Muchas veces lo que obtenemos son resistencias frente a esos cambios. La innovación en sí mismo lo que hace es generar cambio y frente a ese cambio hace que la gente salga de su zona de confort y por lo tanto vamos a provocar siempre una resistencia, una fuerza negativa a intentar que aquello no evolucione o no vaya por buen camino. Siempre nos van a decir los elementos negativos y difícilmente nos van a dar los elementos positivos. Por lo tanto, frente a la resistencia, frente a esa fuerza de resistencia, pues pongamos la plasticidad, pongamos el saber acomodarnos y el saber intentar, bueno, pues modelar esa negatividad con la que nos ven. Esa fortaleza que nos van a poner, porque son un grupo posiblemente mayor los que se oponen al cambio, bueno, pues seamos nosotros recuperación, hagamos entender la necesidad de ese cambio, plasmemos realmente esa posibilidad del cambio. Frente a la oposición, por tanto, hagamos adaptabilidad, vayamos al ritmo que tenemos que ir para ir convenciendo, para ir haciendo equipo y que cada uno tenga esas responsabilidades. Frente a cierta solidez, hagamos resurgimiento o a la obstinación le pongamos flexibilidad. Frente al contraataque, hagamos aceptación y no vayamos a contraatacar, que si no, posiblemente va a ser mucho más complicado el encauzar todo el proceso de transformación. Frente a las negaciones, busquemos siempre la regeneración. Frente al aguante y al soporte, bueno, pues generemos esa sensación de sanación, de que no pasa nada. Frente a aquello que nos está yendo mal, bueno, pues vamos a remediarlo y vamos a poner todo lo posible para que salga mejor. Y frente a esa resistencia de potencia, que es fuerte, nosotros debemos de ser el resorte si queremos innovar. Tenemos que ser los que hagamos que realmente esa potencia se convierta en fortaleza, porque nosotros somos resorte. Y en ese sentido, me gustaría contaros la historia de la zanahoria, el huevo y el café, que supongo que algunos a lo mejor conocéis, pero es la historia en la que, bueno, pues un hortelano que tiene una hija, un día la ve pues como muy decepcionada, y dice, ¿pero qué es lo que te pasa? Y viene a decirle, pues es que esto es siempre lo mismo, tengo muchos problemas y cada vez que resuelvo un problema, pues aparece otro. Y estoy ya cansada, ¿no? Porque no hay forma de resolverlo todo, ¿no? Es siempre más de lo mismo. Entonces el padre pues le dice, bueno, pues mira, te voy a poner a cocer en tres cuencos tres productos, en uno zanahoria, en otro huevos y en otro café. Y entonces la hija no entiende muy bien porque el padre que la
acaba de contar, bueno, que tiene esta sensación de desazón, de que no llega nunca a nada porque todos son siempre problemas, le plantea pues eso, cocer zanahorias, huevos y café. Y bueno, pues cuando ya estáis viendo el agua y pasa un tiempo, pues le da la zanahoria y le dice qué es lo que le ha pasado a la zanahoria, ¿no? Y la zanahoria, pues lo que ha ocurrido es que era un elemento duro, pero ahora es un elemento blando, es un elemento que se ha reblandecido. En realidad, nuestros productos, la zanahoria, el huevo y el café, se han sometido a la misma adversidad, al agua hirviendo. Pero el huevo, que era blando, que era frágil, que se rompía, tras ese proceso se ha endurecido, es un huevo duro y tiene unas fortalezas que antes no tenía. Y en cuanto al café, pues el café ha hervido el agua, ha enturbiado el agua ahora es café, pero el grano sigue siendo duro, es decir, el grano en sí mismo no ha variado su dureza. Y se lo da a probar el agua a la hija y la hija dice, no, pues está bueno, el café está bueno, ¿no? Entonces, es importante ver cómo, aunque los tres productos han tenido la misma adversidad, y es lo que el padre le quiere transmitir a la hija, frente a esa adversidad, la zanahoria que era rígida, dura, se ha vuelto blanda, casi se deshace con las manos. El huevo, que era frágil, se ha convertido en algo duro, en algo que es resistente. Pero ambos dos han hecho que el agua siga siendo agua. No había hecho nada. En cambio, el café, que era un elemento duro, sigue siendo duro, pero ha sido capaz de transformar las propiedades del agua y hacer que sea un buen y un rico café. Por lo tanto, muchas veces tendremos que estar en esa situación de ser zanahoria, de ser huevo o de ser café, pero que tendremos que ser capaces de transformar, de tener claro ese proceso de transformación y que no importa las adversidades que nos encontremos, lo que tendremos que hacer es analizar precisamente el cómo conseguir superarlas. Y ya acabo con estas otras imágenes también grabados en los que me gusta mostrarlos porque parece que ahora en las aulas el poner una ágora es muy innovador, es maravilloso poner esas gradas, pero realmente ya era como antiguamente se enseñaba en las escuelas antiguas, ¿no? En Atenas y demás, donde lo que teníamos era precisamente el ágora como elemento de enseñanza, donde el maestro enseñaba a sus alumnos. Innovar, por tanto, es que los alumnos sepan pensar y aprender por sí mismos, que sean críticos y autónomos, que descubran quiénes son sus talentos y cómo desarrollarlos. Ha sido por mi parte un placer y bueno, cualquier cosa que queráis pues la podemos comentar ahora y a vuestra disposición para cualquier cuestión que haya podido comentar y que os haya resultado interesante. Y simplemente acabar pues indicando que todo logro comienza con la decisión de intentarlo. Si no tiramos hacia adelante para intentarlo, es imposible conseguir transformarlo. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias, David, porque bueno, ha sido una exposición, yo creo que muy completa, has dado una visión realmente de todo lo que significa también la innovación en la Comunidad de Madrid. Yo creo que es muy positivo que escuchemos lo que se están haciendo en las distintas comunidades autónomas. Hay puntos comunes, puntos que son innovadores también para nosotros. Y yo creo que, fíjate que nuestra asociación se llama INSNOVAE. Yo creo que ese juego de palabras, ¿no?, entre la inspección y la innovación es parte de nuestra seña de identidad, porque yo creo que está claro que la superación de las creencias limitantes que has expuesto a lo largo de tu exposición han quedado claras y es fundamental superarlas para poder transformar, avanzar y sobre todo innovar. Y la inspección, que es un cuerpo aparentemente, digamos, anclado en ciertas tendencias antiguas, o a veces dicen que rancias. Yo creo que desde INSNOVAE queremos que sea todo lo contrario, ¿no? Que la inspección tiene que ser un elemento que impulse y que estimule la innovación. Y eso lo podemos hacer en los propios centros a los que visitamos
pero para eso también nosotros tenemos que formarnos, tenemos que adoptar ese rol de transformación y dar ese impulso. O sea que yo te agradezco infinito la exposición. Tomamos el guante, desde luego no tengo para la menor duda que desde Ixnovae tratamos de cambiar un poquito las cosas, hay que avanzar en la inspección, eso no cabe duda, pero yo creo que se está viendo que el papel de la inspección, bueno, poco a poco, entre savia nueva, ideas nuevas y, por supuesto, con el apoyo de todos los docentes, equipos directivos, gente que está trabajando codo a codo también con nosotros, pues yo creo que entre todos vamos avanzando en esa línea. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros y, sobre todo, por habernos proporcionado esta visión. Gracias, David. Un placer.